Daniel capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 3 solamente. Y dice la palabra de nuestro Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Padre, por su palabra, gracias. Tú eres el Dios de toda gloria y honra. Tú eres el Dios del cielo. Reconocemos nuestra total insuficiencia, incapacidad, Señor amado, e incapacidad. Reconocemos, Señor, que sin ti no podríamos decir más que algunas cuantas cosas, Señor, pero tú eres el que tienes tu palabra, tú eres el dueño de tu palabra, tú eres el revelador de tu palabra. Este es tu pueblo, somos tu iglesia. Señor amado, yo solamente pido tu intervención, tu fortaleza, tu ayuda para mí, porque yo no soy nada sin ti. Gracias te doy, pido que tu palabra fluya y que podamos tomarla en el corazón y en la mente y ponerla en práctica y retenerla, y que ella pueda crear fe en nosotros, pueda crear, Dios mío, avivamiento en nosotros, pueda crear, Dios mío, en nosotros un estado de expectación de la gloria tuya, para ser mejores cada día. Yo te pido tu presencia en este lugar, que continúe con nosotros el resto de este servicio, para la gloria de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Quiero hablarles en esta tarde acerca del tema Israel en la profecía de Dios. Israel en la profecía. Estamos leyendo el versículo del capítulo 9 de Daniel, que corresponde a uno de los hombres más usados en esta área de la escatología, porque Daniel es un hombre que su profecía se extiende mucho más allá de una profecía local o de carácter nacional o de carácter, digamos, territorial. Su profecía va mucho más allá. Daniel fue uno de los desterrados de Jerusalén cuando fueron llevados a Babilonia. En las 13 excursiones que tuvo Nabucodonosor para conquistar Jerusalén, Daniel fue llevado, creo que en la segunda excursión, como un joven que no era ni siquiera profeta en su tiempo. No era como Jeremías, como Isaías, como otros grandes profetas. Era un joven simplemente que temía a Dios, un joven que servía a Dios, un joven que tenía una relación con Dios muy especial. Daniel fue un hombre también, un gran estadista, un hombre que sirvió en la política, un hombre que sirvió ni siquiera en Jerusalén, sirvió en una nación extraña, en una nación que no era su pueblo, pero allí Dios puso a Daniel en alto, puso a Daniel, hermanos, en una posición de admiración, gloria al Señor, hermano, de privilegios, porque Dios honra a los que honran su nombre. Dios honra a aquellos que le dan gloria a Él, aquellos, amén, que le aman. Dios los honra en todo lugar, en el extranjero, frente a tus enemigos, frente a las circunstancias. Dios honra a aquellos que le honran. Dios pone en alto a aquellos que ponen en alto su nombre. Dios no abandona
abandona a aquellos que mantienen una comunión estrecha con el Señor, como lo hizo Daniel. Era un hombre de palabra, un hombre de principios, un hombre, amén, que estaba dispuesto a dar su vida por su Dios. Ya establecidos en Babilonia, Daniel llegó a ser uno de los principales sabios que habían interpretado no solamente el sueño del rey, pero habían incluso dicho cuál era el sueño del rey. Era un hombre que fue puesto en los más altos niveles de gobierno, de autoridad, porque Dios, cuando llama a una persona, cuando nosotros estamos atentos a su palabra, cuando estamos dispuestos a ser guiados y bendecidos y usados por Él, Dios comienza a ponerte en posiciones de autoridad espiritual. La gente comienza a reconocer tu servicio a Dios, tu dedicación a Dios, tu autoridad en Dios. Y aquí no estoy hablando, gloria al Señor, de asuntos, hermano, de amén, de hacer sentir a las personas con su ego, amén, bien. No, estoy queriendo decir que eso es una realidad, que Dios usa a los que están dispuestos a ser usados. Dios pone en alto a aquellos que ponen en alto su nombre. La gente comienza a ver, gloria a Jesús, cuando Dios empieza a utilizar las personas. La gente comienza a creer en aquellas personas que se dejan usar por Dios. Y Daniel fue ese hombre, fue ese joven, juntamente con otros jóvenes que llegaron al palacio, que llegaron a los niveles más altos del gobierno, y que Dios los utilizó desde esa cumbre, desde ese nivel. Dios los utilizó para, de alguna manera, Dios ministrar, bendecir a su pueblo, sostener, conservar, preservar a su nación, como lo hizo también con Esther, en una tierra que no era la de ellos. Pero Daniel no era un joven cualquiera, porque Daniel pudo trascender en su trabajo con Dios. Daniel fue mucho más allá de ser un interpretador de sueños, fue mucho más allá de ser, un jefe sobre 120 gobernadores, fue mucho más allá de ser reconocido, de ser un sabio. Daniel trasciende, hermano, esto y llega a ser un hombre a quien Dios directamente le revela muchos acontecimientos, de los cuales vamos a estar hablando ahora, Señor, no en detalle, gloria al Señor, definido, pero estaremos tratando al Señor de mencionar algunas de las cosas grandiosas que sucedieron, gloria al Señor, y sucederán en nuestro futuro todavía, porque Daniel fue el hombre amado. Daniel fue el hombre que permitió que a través de la profecía se vislumbrara mucho más allá del futuro o del presente de Israel en ese tiempo. Israel había sido devuelto de su nación. Israel había sido devuelto de su cautiverio a su nación. Dios había permitido que bajo un decreto por Ciro, Israel regresara, y de allí los siguientes reyes que, los siguientes reyes que gobernaron a Babilonia bajo otros imperios, como fue el Medo-Persa, como fue el imperio griego. Bajo estos imperios, Dios siguió tratando con los reyes para que, ellos fueran benevolentos, fueran buena gente, en palabras más sencillas, con Israel, gloria al Señor, con Daniel. Daniel sirvió como el eslabón, porque si Daniel, estoy, hermano, especulando, que si Daniel se desaparece cuando Nabucodonosor o Babilonia es conquistado y entra los medos y los persas, podría haber un problema, gloria al Señor, porque a lo mejor ya no sería, ya no reconocería a Israel. Pero Daniel se mantiene en la línea. No solamente Daniel, también estaba Esdras, Nehemías y otros hombres de Dios, por los cuales los siguientes reyes que iban entrando iban conociendo el caso de Israel, iban conociendo la trayectoria de Israel, iban reconociendo, hermano, que había un caso abierto para Israel, el cual se había decretado por un rey, y que ellos deberían de regresar a su tierra natal, ellos deberían regresar a su tierra que Dios les había dado, y Dios mantuvo
esa gracia, porque cuando Dios, hermano, está dispuesto, y cuando tú y yo estamos dispuestos a ser bendecidos, Dios te va a utilizar como un eslabón. Alguien más va a ser bendecido por ti. Alguien puede ser bendecido por tu amistad, ahora Señor, por ser vecino de alguien. Cuando puedes decirle: Cristo te ama, buenos días, y le comunicamos el mensaje de Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros fuimos llamados para ser bendición, para que la persona que se convierta, nuestro vecino, nuestro amigo, podamos decirle: Cristo te ama, Dios te bendiga. Que la gente tenga, hermano, un concepto, Señor, una opinión de que ese vecino que está allí, que son cristianos, son buena gente, me gustaría ser como ellos. Porque, hermano, porque así como Daniel y Señor y sus compañeros sirvieron de eslabón, de gracia, de bendición para su pueblo, Dios está buscando en este tiempo, Dios está necesitando en este tiempo hombres creyentes, mujeres cristianas, que podamos ser el eslabón para aquellos que necesitan a Cristo, podamos ser el ejemplo para aquellos que necesitan a Jesús, podamos ser de ejemplo para aquellos, hermanos, que están buscando una solución a su problema. Es un poco desafortunado que tenemos que admitir en este tiempo, hermanos, que hay un problema de mal testimonio en muchas personas que dan mucho mal testimonio. Sí, pero Daniel era el hombre de la conexión. Daniel era el hombre que era el eslabón para hermano, comunicar una palabra, y por él y otros grandes, amén, hombres de Dios, Israel siguió. Los reyes que siguieron después, amén, de Ciro, ellos podían entender, hermano, que Israel tenía un caso pendiente, y ellos mismos estaban cooperando, amén, gloria al Señor, con Israel en el gobierno nuevo de Israel en Jerusalén, para que ellos fueran establecidos. Pero quiero compartir un poquito, gloria al Señor, sobre lo que directamente Daniel expuso. Y dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medas, o de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos, el reino de los caldeos, y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Escucha, hermano, la importancia de esto. Daniel estaba constantemente leyendo, porque él había escuchado, él había leído la escritura, había escuchado la profecía de Jeremías 70 años atrás, o no sé cuántos años faltaban muy pocos años. Y él estaba continuamente, amén, mirando, seguramente unos 5 años antes. Y hermano, se da de cuenta que Jeremías ha dado una profecía, que Dios le dio a Jeremías un mensaje y le dijo: mi pueblo será, amén, cautivo por 70 años. Y faltaban pocos años, y el profeta, amén, Daniel, el hombre de oración, se pone a mirar atentamente los libros, gloria al Señor, a leer la escritura. Era un hombre que tenía interés en esto. Y déjeme decirle, hermano, gloria a Jesús, que la clase de ahora es una clase muy importante, porque nos hablaba acerca de la Biblia como el libro de profecía, el mensaje profético. La Biblia es el mejor libro que podemos leer. La Biblia es el mejor libro que puede comunicarnos el mensaje de Dios. Bienaventurados los que leen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que toman la Biblia para leerla a propósito. Bienaventurados aquellos, gloria al Señor, que tienen su Biblia abierta constantemente en su casa. Pero es triste, hermano, es triste, es doloroso, y déjeme decirle, hermano, que hasta un poco vergonzoso que los cristianos, algunos, no todos, hermano, ni siquiera abren la Biblia nunca. What a shame. Abren todo, pero menos la Biblia. Hay gentes, hermano, que conocen la palabra por años, pero, amén, da pena, hermano, que la Biblia sea un libro que está cerrado en su casa. Sea un libro, hermano, que está arrumbado en su casa. Cuando se deja de leer la Biblia, entonces el alma se seca el espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da vida, y aunque usted no sienta en su carne que leer la Biblia es provechoso, su espíritu se goza, su espíritu se regocija, su espíritu se edifica, porque la Biblia no es un libro, hermano, para simplemente satisfacer el gusto del ego. No, la Biblia es un libro que va mucho más allá de simplemente encontrar en ella lo que queremos encontrar. La Biblia tiene la solución para nosotros, pero tenemos que leer
leerla con devoción. La Biblia dice, hermano, que Daniel estaba atentamente leyendo la profecía y se dio de cuenta que había algo allí, y Dios decide comenzar a revelarle lo que había en su palabra. Tanta revelación que a veces Dios quiere darnos al Señor, y no me refiero, hermano, al nivel de Daniel, pero revelación, iluminación del Espíritu Santo por la palabra. Pero sucede que la palabra está por allí, que es la que menos leemos. Si la iglesia, si nosotros fuéramos lectores de la palabra continuamente, hermano, continuamente, yo le aseguro que sería diferente nuestro sentir de Dios, nuestro ánimo de Dios, nuestra fortaleza en Dios. Pero la Biblia es un libro que está relegado. Daniel estaba atento. ¿Estaba aquí, hermanos? Estaba atento a la palabra. Pareciera, hermano, que el escuchar continuamente la predicación y se ha convertido en algo tan común, como que ya no hace tanto efecto en el oído de los creyentes. Pero cuando leemos este libro a propósito, cuando nos sentamos a leerlo a propósito, cuando nos sentamos a escudriñarlo, porque la Biblia es un libro que se puede escudriñar. La Biblia es un libro, hermano, que podemos encontrar verdades profundas en él. No simplemente, hermano, novedades, no simplemente cosas para satisfacer nuestra curiosidad. No. La Biblia contiene, hermano, la revelación de Dios para nosotros. Dios, amén, hermano, ha manifestado, escrito en su palabra lo que quiere de nosotros. Y cuando la leemos con devoción, con profundidad, vamos a descubrir, amén, los tesoros lindos que hay allí. Déjeme decirle, hermano, que la alabanza y la condición de cada uno de aquellos que quieren servir al Señor depende en gran parte de su lectura de la palabra del Señor con devoción. Si fuéramos honestos en esta tarde, todos honestos, bien honestos, hermano, yo no lo voy a hacer obviamente, y tuviéramos que levantar la mano y decir, ¿cuánto tú lees la Biblia por semana? Y usted fuera honesto de verdad. No le estoy juzgando, hermano, pero déjeme decirle que muchas veces la condición de una persona espiritualmente se refleja cuando no se lee la palabra. ¿Y por qué hago tanto énfasis en eso? Porque la Biblia dice, hermano, que mi pueblo perece porque no tiene entendimiento, porque no tiene sabiduría. Y a veces, hermano, amén, el perecer espiritualmente y el caer en errores y el caer, hermano, en desánimos y en caer, hermano, qué sé yo, en tantas cosas, es porque nosotros no nos afianzamos en leer este libro, de leerlo, gloria al Señor, con devoción, a propósito. Léalo, así como Daniel, él lo leyó porque quería encontrar, amén, cuándo era el tiempo que se cumplía la liberación de Israel, amén, por medio de la profecía que había recibido Jeremías. Él estaba atento. ¿Por qué? Porque estaba interesado. Cuando usted y yo estamos interesados en algo, en bendecir, gloria al Señor, en nombre del Señor, en crecer espiritualmente, en ser mejores, en bendecir a alguien más, estamos constantemente leyendo. ¿Por qué? Porque estamos buscando, indagando, gloria al Señor, en este libro. ¿Cuántas bendiciones están aquí escondidas para mí? Y lo tengo a mi alcance, lo tengo accesible. Allí está. Es un libro que no lo leo. Mejor cojo, amén, gloria al Señor, el control de la televisión, la revista, otra cosa. Pero la Biblia es lo que leo solamente en la iglesia cuando vienen aquí a leerla. Wow. Entonces Daniel se le revela algo maravilloso, porque Daniel es el hombre que intercede por su pueblo. Si usted lee el resto, en su casa lee el resto del capítulo, se da de cuenta, hermano, que casi todo el capítulo Daniel está orando por su pueblo. Daniel se está incluyendo en los pecados de su pueblo. Daniel era un hombre recto. La Biblia dice, hermano, que sus enemigos lo vigilaban para encontrar un error en él. Lo cuidaban porque le gustaba orar 3 veces al día. Él oraba 3 veces al día y no era la oración de comer. Oraba con devoción, oraba con propósito. Y leía con propósito. Porque cuando se vive, cuando se lee, cuando se ora sin propósito,
La oración no puede ser eficaz, no puede ser, hermano, una oración objetiva. Será una oración simplemente en un momento de urgencia, de emergencia. Por favor, ayúdeme a orar que tengo este problema. No, la oración debe de ser una oración con propósito. Gloria al Señor, voy a orar siempre. Tenga problema o no tenga problema, tenga salud o no tenga salud, tenga finanzas o no tenga finanzas, tenga problemas en mi casa o no tenga. La oración es mi ayuda, es mi fortaleza. La oración es algo que hago siempre, en todo momento, en el momento feliz, de tristeza, todo tiempo hago oración, porque la oración es mi convicción con Dios. Daniel era un hombre de convicciones. Oraba por su pueblo, tenía un amor extraordinario por su pueblo. Y esa oración y esa actitud de Daniel le llevó a algo extraordinario. En el versículo 20 del capítulo 9 dice: y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el nombre santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel también tenía una clara idea de a qué hora era el sacrificio que se daba, como lo daba Moisés, que era en cierta hora del día. Daniel era un hombre muy disciplinado en la oración. Hay algo por lo cual siempre quiero mejorar mi vida, y yo sé que es algo que ojalá y usted a lo mejor lo pueda hacer mejor que yo. Y es, hermano, tener siempre un tiempo específico en disciplinarse para tener oración en ese momento. Tener un tiempo cuando usted, hermano, cuando nosotros podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo y decir: ese tiempo nadie lo ocupa. Ese espacio es el espacio de oración, no es otro, no es la hora que sigue. Ese es el tiempo de oración. Que haya algo que hacer, no, ese es el tiempo de oración, no lo comprometo. Y Daniel, ese tipo de hombre, ese tipo de persona, tenía un compromiso, hermano, con Dios de oración exacto. Tenía, hermano, una disciplina con Dios en la oración exacta. Y en el momento cuando él está orando y ha confesado su pecado y el pecado de su pueblo Israel, como él dice, vino Gabriel, el mensajero de Dios. Y hay algo extraordinario en esto. Creo que es una de las ocasiones, no únicas, pero hay otras en la Biblia, pero es una de las ocasiones muy raras en la Biblia donde encontramos que Daniel ve a un ángel que llega volando. Algunos han pensado que el que los ángeles tengan alas es una mitología, y no es mitología, es una realidad bíblica. Los ángeles tienen alas. También en Apocalipsis capítulo 14 dice: y vi volar en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a las naciones, pueblos, lenguas y tribus. Es decir, que los ángeles tienen alas. Y este ángel voló con presteza hacia Daniel y le dice: Daniel, eres muy amado de Dios. Eres muy amado de Dios, Daniel. Porque tu humillación, tu humildad, tu oración, como quiero decir, Dios la ha escuchado, y entonces Dios ha decidido, en otras palabras, si se puede decir así, revelarte lo que viene para Israel, tu pueblo, de revelarte lo que Dios hará en el futuro para tu pueblo. Y Daniel, el hombre de Dios, recibe, hermano, toda aquella profecía extraordinaria. A partir del versículo 24 en adelante del mismo capítulo, hermano, se da de cuenta que Dios le da a Daniel una profecía extraordinaria de largo metraje, de larga distancia, de muchos años. Es más, hermano, para él miles de años, porque hay profecía todavía que es futuro para nosotros. Imagínense, hermano, cuánta profecía recibió ese hombre. Entiendo que Daniel, es posible, no se dio cuenta, gloria al Señor, hermano,
gloria al Señor, el mensaje tan extenso, la profecía, gloria al Señor, su extensión, su dimensión. Él no se dio cuenta de eso. Por eso estoy titulando el mensaje Israel en la profecía de Dios. Porque aunque en esta profecía no está incluida la iglesia, pero es para nosotros de entendimiento y de importancia, porque nos daremos de cuenta de los acontecimientos que tomarán lugar en el futuro, no solamente para la iglesia, pero también para Israel. Israel se convierte para nosotros, la iglesia, y para aquellos que estamos atentos a la profecía de Israel, Israel es como el reloj de Dios. Israel marca el tiempo de los acontecimientos de la historia, marca los acontecimientos, amén, de los eventos proféticos. Si queremos ver, amén, lo que viene próximamente, hemos tenido, o los grandes estudiosos de la Biblia, los escatólogos, los hombres de Dios, y obviamente nosotros que estudiamos también, amén, lo que ellos nos han brindado a través de la Escritura, amén, que Israel es importante para usted y para mí, porque Israel marca, amén, la profecía, el reloj profético está en Israel. Lo que sucede en Israel es importante abrir los ojos para nosotros, el mundo entero, no solamente a los cristianos, hermano. Israel representa, amén, un paso más en la historia de esta humanidad, ahora Señor. Incluso Israel, lo que pasa en Israel puede marcar el fin de una era de la humanidad. Lo que pasa en Israel marca, amén, una nueva etapa de la historia, de la era de nuestra humanidad, de este tiempo. Y ahora el profeta ha recibido algo muy importante, extraordinario. Y quiero leer el versículo 23 del capítulo 9, porque estoy simplemente, hermano, dando unos detalles de esto. Este es un tema obviamente grandísimo. Y dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Wow. Un ángel aparece para revelarle a Daniel este gran acontecimiento maravilloso. Qué lindo, hermano. ¿No le da gozo a usted eso? Gabriel es el ángel, el mensajero. Es un ángel muy especial, porque Dios tiene en el cielo, amén, o Dios tiene, hermano, diferentes tipos de ángeles con rangos diferentes. Tiene al arcángel Gabriel, que es el guerrero, el defensor de los hebreos, el defensor de su pueblo, y que ha peleado por su pueblo. Pero en el futuro, vamos, gloria al Señor, no sé si ahora podemos verlo o en un estudio, en el futuro Gabriel, amén, Miguel va a pelear literalmente por su pueblo, gloria al Señor, y Gabriel se convierte en el mensajero. Ve, hermano, los rangos que tienen cada uno de ellos. ¿Usted nunca ve a Gabriel peleando? Gabriel solamente es el mensajero. Gabriel se le aparece a Daniel y le revela el plan de Dios. Gabriel se le aparece a María y le revela y le dice que tendrá un hijo. Gabriel se aparece, gloria al Señor, también a los pastores, gloria a Jesús, o los ángeles, y les anuncian el lugar del nacimiento de Jesús. Gabriel también, creo, gloria al Señor, se presenta al padre de Juan el Bautista y le dice que tendrá un hijo. Gabriel es el mensajero. Y ahora, hermano, está revelándole a este hombre de Dios las cosas que tendrán que venir en el versículo 23. Y dice lo que le declaró Gabriel en el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. No tengo el tiempo ahora, gloria al Señor, y no lo haría en una predicación, sino en un estudio, gloria al Señor, los detalles exactos de cuándo se cumplen, amén, gloria al Señor, 490 años. 490 años menos 49, o menos 7, perdón, que son 7 años. 483 años ya se cumplieron.
faltan 7 años. Y esto es importante para nosotros. No tengo el tiempo, hermano, para detallar eso ahora porque estamos dando una palabra de predicación. La profecía tiene, hermano, una connotación de eventos muy grandes que tomarían lugar en la nación hebrea. Dios le dijo a Israel que Dios iba a determinar para Israel 70 semanas de años, que usted lo multiplica, son 490 años de eventos importantes en la vida de Israel. Y yo sé que de Daniel para acá no han pasado 490 años ni 483 años, han pasado miles de años. Y nos preguntamos nosotros, entonces, ¿dónde se cumplió dónde tomó lugar esos eventos de los 483 años? Porque faltan 7 que serán en el futuro. Esos años tomaron lugar a partir del regreso de Israel a Jerusalén, porque hubo, hermano, por lo menos, gloria al Señor, 3 viajes de Babilonia para Israel, gloria al Señor, amén. Hubo 3 viajes a donde vinieron diferentes judíos, pero en realidad, hermano, el versículo dice que la partida, amén, la fecha de partida para los 70 años tenía que ser cuando Jerusalén fuera edificada y los muros. Y eso sucedió, hermano, en la última parte, en los últimos viajes de Israel, lo que significa que a partir de las últimas fechas, gloria al Señor, amén, hasta Cristo, hasta su muerte, se cumplen 483 años. Y después lo veremos, hermano, en un estudio, no hay tiempo eso ahora. Exactamente, si usted quiere probarlo, vamos a darlo en el estudio y se dará cuenta que Dios es tan perfecto en su palabra. 483 años se cumplen perfectamente del último regreso de judíos, gloria al Señor, el viaje a Jerusalén, cuando comienzan a construir a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Hay 62 semanas y 7 semanas. ¿Por qué lo divide en 62? Hay 3 divisiones. Hay 62, hay 7 semanas o 49 años, y luego hay la última semana, que es la semana que todavía está pendiente. En los primeros 49 años le llevó, gloria al Señor, para la reconstrucción de Jerusalén. Y el resto de los años, hermano, hasta Cristo fueron, gloria al Señor, amén, los 483 más quítele, gloria al Señor, 49, por allí más o menos. No tengo ahora la matemática en la cabeza, no soy bueno por matemáticas. Y eso está en la Biblia. Estos 483 años, Israel, hermano, se desarrolla como nación, suceden tantas cosas. Y se le dice a Daniel en los próximos versículos, si usted, amén, los puede leer conmigo allí. Y el primero dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, lo que significa, hermano, que Israel será tomada por un hombre de pecado, será tomada violentamente, será, hermano, entrará la apostasía por medio del hombre de pecado, y sigue diciendo, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Todos esos, hermano, eventos son importantes para nosotros. Si se fija, hermano, dice, amén, para poner fin al pecado, y dice, y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. Es posible que este versículo está hablando, hermano, acerca de establecer la justicia de Cristo a través de la gracia. Recuerdes, hermano, que en esta profecía está incluido el advenimiento del Mesías, el Cristo, el que moriría por nosotros. Lo que significa que durante ese tiempo se establecería, amén, la gracia de Cristo, la justicia a través de la salvación. Y dice, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, cuando termina, hermano, al Señor en la glorificación de Jesucristo. Todo este versículo 24, hermano, abarca un montón de acontecimientos, amén, desde la venida de Cristo, desde su nacimiento, desde el establecimiento de la gracia de, amén, del Señor Jesús, amén, para la salvación, gloria al Señor, amén, y luego la unción, amén, y la glorificación de Cristo.
Y dice el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar a Jerusalén y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, ya están hermano 49 años, que son los primeros que se utilizaron para reedificar a Jerusalén, amén, gloria al Señor, y sus puertas y hacer cosas en Jerusalén, 49 años más o menos, y luego 62 semanas, 400, gloria al Señor, digamos menos los 49, gloria al Señor, amén, se van a utilizar ¿para qué? Para hasta la venida del Señor Jesucristo. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No estoy detallando todo porque este es un espacio bastante grande. Solamente déjeme decirle un poquito sobre esto importante, sobre la profecía, el plan de Dios, o Israel en la profecía de Dios. Este tiempo de acontecimientos importantes para Israel terminan prácticamente en la vida y el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo muere por la iglesia, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, allí terminan los 483 años. Y a partir de que se establece la iglesia como una nación o como un reino espiritual de Dios en la tierra, Israel queda, hermano, no queda relegado, pero Israel queda como en una pausa, en un stand-by. Israel queda, hermano, en el plan de Dios y sigue en el plan de Dios, pero no hay un trato directo con Israel desde hace 2700, 2500 años aproximadamente. Porque esa es la pausa, ese es el espacio. Porque en medio de la semana 69 y la semana 70 hay un espacio que ya han transcurrido 2000 años. Entre la semana 69 y la semana 70, que todavía es futuro, hay un espacio de 1000 años. ¿Por qué no está eso en la Biblia? En la Biblia está en el Antiguo Testamento indirectamente. No hay profecías directas en el Antiguo Testamento que revelaran, hermano, amén, la existencia de una iglesia, de un pueblo, gloria al Señor, que fuera diferente. No las hay directas. Sí hay, hermano, profecías, muchas de ellas relacionadas, que Dios levantaría otro pueblo, gloria al Señor, pero no hay como tal decir la iglesia, gloria a Jesús. Eso se mantenía en cierta forma, hermano, como un secreto de Dios. Y el apóstol Pablo dice mismo en Efesios, hermano, que la iglesia es como un misterio, el evangelio como un misterio que ha sido revelado en los últimos tiempos para gloria del Padre, amén, y para nuestro beneficio. Y esa semana, amén, ese espacio en el cual los judíos no están presentes, porque no están presentes, Dios trata con ellos. Se han cumplido profecías muy extraordinarias, amén, como, ahora Señor, el regreso de Israel a Jerusalén durante los pasados 60 años o casi 70 años. Israel, hermano, ha estado regresando a su tierra natal. También está en la profecía en Oseas y muchos libros más que Israel regresaría a su pueblo, pero sigue, gloria al Señor, hermano, en esa pausa. Israel no está ahora, amén, recibiendo un tracto directo con Dios, pero déjeme decirle que en la semana 70, la última semana que falta, será, hermano, 7 años de un trato directo todavía con Israel, pero será tiempo muy difícil, tiempo, hermano, muy, muy difícil, que nunca ha experimentado Israel. Muy difícil. ¿Y cuál será ese tiempo? Será el tiempo de la gran tribulación. Será el tiempo cuando el anticristo, cuando venga, hermano, el anticristo, cuando vengan las naciones y se tornen contra Israel. Y el verso 26 dice: y después de estos 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Obviamente esta profecía
tomó lugar en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador, bajo el emperador Vespasiano y el general Tito, un general sanguinario con un ejército, hermano, de los peores de su época, tomaron a Jerusalén, destruyeron la ciudad, quemaron el templo, hicieron, hermano, cuántas barbaridades. Esta profecía se cumplió allí. Cristo en Mateo capítulo 24 también señaló al Señor que vendría alguien para destruir a Jerusalén. Y Él mismo les indicó y les dio indicaciones y les dijo: por favor, cuando vengan, amén, y escuchen de esto que viene, si estás en el campo, por favor, quédate, no vengas a la ciudad. Si estás en la azotea, no desciendas para tomar algo, amén, huye, por favor, huye, porque será tiempo dificultoso. Y aunque esta profecía tiene, hermano, doble referencia a lo que significa que sucedió en el año 70, cuando Jerusalén fue devastada terriblemente, pero también tendrá lugar en el futuro, cuando Israel sea perseguido de nuevo, sea destruido, o se intente destruir. Pastor, pero ¿qué tiene eso que ver con la iglesia, conmigo? Sabe, hermano, que para nosotros el hecho que Israel esté en el plan profético de Dios es importante para nosotros, la iglesia. Porque lo que sucede, vuelvo a repetir, en Israel para la iglesia es una forma de alerta, es una forma de decir: sabes que, hermano, Cristo viene pronto. Y quiero hacerle mención ligeramente: Israel es el país amado de Dios, es la nación amada de Dios. Israel es un país numéricamente muy insignificante, tiene menos de 9 millones de personas. Es un país que está rodeado de más de 200 millones, amén, de personas, gloria al Señor, más de 200 millones de personas o de naciones que no le aman, que le odian, que quieren desaparecerlo del mapa, que quieren desaparecerlo como nación. Y así como en el Antiguo Testamento Dios siempre ha libertado a Israel, Dios siempre ha sido el Dios benevolento con Israel. Sus promesas a Abraham nunca fallaron y nunca fallarán, hermano. Hermano, Israel es la nación que ha experimentado los milagros de la historia más extraordinarios que usted se pueda imaginar. Israel es la nación que surge o resurge después de tantos años de estar desaparecida como nación, como una nación que no existía. Estaban esparcidos por todas partes del mundo. Hitler estuvo a punto de prácticamente exterminar casi todos los judíos, pero había un remanente que Dios siempre ha guardado. Y ese remanente comenzó, hermano, a regresar a su tierra natal a partir de los años, a final de los 40, gloria al Señor, amén. Y hasta ahora, hermano, Israel es conformado por una nación, amén, de las mejores militarmente en el mundo, la mejor nación de sus vecinos, preparada militarmente. Es un país a quien Dios siempre ha ayudado en la guerra de los 6 días, gloria al Señor, cuando, amén, Egipto con Siria, gloria al Señor, y creo Arabia Saudita, amén, gloria al Señor, quisieron, hermano, destruirla, y en 6 días Israel, con un ejército bastante limitado, al Señor, destruyó en 6 días todo el poderío de estas naciones. Si usted ve algún documental, hermano, usted se queda sorprendido cómo es que Israel ha logrado sobrevivir a los ataques de sus enemigos tan poderosos militarmente. En el año 73 Israel fue confrontado por Siria para tomar los altos del Golán, con 1,400 tanques Siria y con 50,000 soldados. Israel, a diferencia, tenía solamente 170 tanques y 5,000 reservistas. 2,400 tanques los sirios, Israel 170 tanques, los sirios 50,000 soldados, Israel 5,000 reservistas. E Israel ganó la batalla. E Israel pudo mantenerse en su territorio porque Dios siempre ha prometido estar con Israel. Usted se queda, hermano, estupefacto, se queda, hermano, sorprendido cuando usted ve que esa nación tan pequeña, tan aislada del resto, porque a pesar, hermano, que hay naciones que apoyan a Israel, como Estados Unidos es un gigante que apoya a Israel, pero Estados Unidos, hermano, está a miles de kilómetros de distancia. Israel está rodeado por sus enemigos que están solamente a unas cuantas millas, son vecinos de ellos.
Pero en el futuro Israel será rodeado y será prácticamente inhabilitado. Israel experimentará todavía en el futuro, hermano, una de las tribulaciones más terribles que haya jamás experimentado una nación. Con toda su defensa que tiene, porque Israel tiene una defensa extraordinaria que ningún país tiene. Israel tiene la defensa más sofisticada y compleja que usted puede imaginarse. ¿Cómo, pastor? Ellos tienen un sistema, hermano, de misiles. Tienen lo que se llama, hermano, la cúpula de defensa, algo así. Tienen un sistema de radar especial que rodea la ciudad de Jerusalén con aparatos especiales. Y esos aparatos detectan, hermano, cualquier misil enemigo a muchos kilómetros, y automáticamente esos aparatos disparan los misiles, hermano, con una exactitud y precisión tan perfecta que raramente puede lograr entrar un misil a Jerusalén o a la tierra, sí, a Palestina o a Jerusalén. Porque ese sistema que tiene, hermano, los defiende de una manera extraordinaria, un sistema único en el mundo, nadie lo tiene. Israel tiene los mejores tecnología en, gloria al Señor, militar. Pero vendrá un día cuando esa tecnología no le va a funcionar a Israel, o no va a ser suficiente, más bien. ¿Por qué, pastor? Porque todos sus enemigos se van a reunir para destruir a Jerusalén. Muchas naciones del mundo se van a reunir para destruir a Israel. Eso está en la profecía bíblica. 200 millones de chinos. En Joel capítulo 3 y versículo 11, la Biblia dice, hermano, que el Señor reunirá las naciones para encontrarse con ellas en el valle de Megido, Armagedón, y allí hará juicio con ellos, allí los destruirá, porque en el tiempo de gran tribulación, en el tiempo cuando Israel esté prácticamente con sus manos atadas, cuando Israel no pueda hacer nada, cuando Israel esté a punto de ser destruido, amén, entonces aparecerá el Señor Jesucristo, amén, a gloria a Jesús, y se encontrará con esas naciones que van a reunirse, hermano, al ladito de Jerusalén, en medio de la tierra santa y el mar Mediterráneo, que se llama, hermano, el valle de Armagedón, gloria al Señor, que es una cordillera aproximadamente de 300 kilómetros, bastante grande, para que se reúna un ejército de miles de personas allí, de millones, hermano, con armamento especial para atacar a Israel. Tendrán el mar Mediterráneo como una forma muy fácil para tener sus portaaviones y sus barcos. Israel, hermano, quedará totalmente inhabilitado. Esto está en la palabra del Señor y no me da tiempo para hacer eso ahora. Y ahí Dios va a librar a Israel. Ahí Dios, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos da cuenta, hermano, que Dios, amén, va a cuidar a Israel, los va a llevar a un lugar, los va a esconder. ¿Cuándo sucederá eso? Atienda bien, eso sucederá en la última semana. ¿Cuál? La semana 70. ¿Se acuerdan de la semana 70? La última que queda, porque queda una semana que está todavía pendiente. Todavía Dios no ha cumplido ese propósito allí, pero esa semana va a venir. Pero en esa semana habrá algo extraordinario, especialmente el capítulo 9, el capítulo 10 de Daniel hasta el capítulo 12. Nos damos de cuenta, hermano, que habrá un pacto. Aparecerá un hombre mentiroso llamado Anticristo, de entre los cuernos, el cuerno pequeño, porque Daniel tiene una visión de 4 bestias, y ese, hermano, esto es un estudio bastante grande, gloria al Señor. Y ese hombre llamado Anticristo, el cuerno pequeño, hará un pacto con Israel. Será un político, será un hombre extraordinario, un hombre, hermano, con una capacidad diplomática única, lo que no han hecho tantos presidentes americanos para, amén, tratar de conciliar a los palestinos con Israel, a los árabes con Israel. Ese hombre logrará hacerlo, y los hebreos lo aceptarán como su Mesías, como el hombre que logró, amén, traer la paz a Jerusalén, y harán un pacto con él y dirán, hagamos un pacto de 7 años, porque, ahora, Señor, eso está establecido. Y hará un pacto con ellos por 7 años el Anticristo. Un pacto político, un pacto religioso, porque incluso les permitirá adorar en el templo. Pero a la mitad del pacto, a los 3 años y medio, el Anticristo revelará su verdadera intención e identidad. Si usted lo sigue leyendo allí en el capítulo 9, se dará de cuenta después del 25. El Anticristo romperá el pacto de esa semana que falta todavía.
A los 3 años y medio le dirá a los judíos, amén, quién es Él realmente, cuáles son sus intenciones. Y a partir, hermano, de esos últimos 3 años y medio serán los 3 años y medio más terribles. Israel tendrá que huir, Dios lo guardará, gloria al Señor. Será un tiempo de persecución horrible, hermano. ¿Por qué? Porque será el mismo Satanás encarnado en un personaje, en un hombre, amén, que tendrá todas las intenciones malignas, gloria a Jesús. Israel será guardado en ese tiempo, pero pasará momentos muy difíciles. Y pastor, ¿y por qué usted no habla de la iglesia aquí? Porque la iglesia no está aquí. La iglesia se ha ido, la iglesia ha sido arrebatada, la iglesia está con Cristo, la iglesia está en las bodas del Cordero. Pero aquí en la tierra habrá cosas terribles, en la tierra habrá gran tribulación. Los judíos pasarán, pero también pasarán la tribulación, hermano. Millones, yo digo, hermano, millones de personas que conocieron el evangelio, millones de personas que tuvieron la oportunidad de ir a una iglesia y servirle a Dios y ser parte de los candidatos para irse en el rapto, pero no hicieron caso, no les gustaba el evangelio, encontraban difícil el evangelio, no tenían un compromiso con Dios, y en esa condición se quedarán millones o miles de creyentes o miles de personas que tenían conocimiento de la Biblia, hermano, y allí ellos tendrán que dar su vida por Jesús. Allí, hermano, ellos llegarán al cielo, pero llegarán, gloria al Señor, amén, después del arrebatamiento, llegarán durante la gran tribulación. Eso está en la Biblia. Que vienen momentos difíciles al planeta, hermano, por favor. Yo creo que todos los que somos inteligentes y sabemos la palabra del Señor, estamos convencidos 100% que vienen cosas difíciles a este mundo. Difíciles. Podemos gozarnos, hermano, y no queremos los cristianos tomar una actitud pesimista y fanática, amén, y estar siendo amarillistas y exagerados, hermano. No, porque a pesar de que eso venga, la iglesia y la gloria de Dios no puede dejar de manifestarse. Él prometió estar con nosotros siempre. Él prometió y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. La iglesia tiene garantías de bendición y estabilidad, pero hermano, pero sí vienen cosas difíciles a este mundo. Vienen cosas, hermano, amén, que va a marcar una diferencia bien clara en cuanto a quiénes son aquellos que aman a Jesús y aquellos que solamente están por otra cosa. Israel en la profecía de Dios. Quiero leer para ustedes un versículo importante en el libro de Romanos capítulo 11. No estoy detallando todos los eventos de las 70 semanas porque nos tomaría, hermano, tanto tiempo, y lo vamos a estar desglosando en un estudio más sistemático. El versículo 25 del capítulo 10 del libro de Romanos dice, y el apóstol Pablo, hermano, está hablando de esta revelación importante. ¿Cuándo sucederá eso? Hay una pregunta que siempre tenemos muchas personas, y es la siguiente: ¿será el rapto o marcará el rapto la gran tribulación? Es decir, ¿sucederá el rapto y la tribulación vendrá luego? No lo sabemos nosotros. No sabemos si cuando Cristo venga por su iglesia y se lleve a su iglesia, inmediatamente entra la tribulación. Eso no lo sabemos. Solo si sabemos que después del arrebatamiento vendrá un momento difícil en la historia. Es posible, hermano, que la iglesia pase por algún momento muy difícil, hermano, y que en ese momento difícil suceda el arrebatamiento y luego entre de lleno Satanás, el anticristo, a esta tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia no le va a ver la cara al anticristo. Cristo no dejará a su novia, a su amada, la que ganó con su sacrificio, no la dejará aquí para que le vea la cara al anticristo. Algunos enseñan que la iglesia pasará por la tribulación, pero hermano, amén, hay un gran acuerdo, hay una gran concesión, hay una gran, gloria al Señor, los que estudian la escatología, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que la iglesia no estará con Israel en la tierra, que la iglesia no pasará como Israel. La iglesia está en un bando diferente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él vendrá por ella, Él nos librará de la ira. Pero ¿cuándo marcará esto? Romanos capítulo 10 y verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de que Israel será salvo, porque eso, el capítulo anterior lo habla todo sobre eso.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, es decir, se han puesto duros, incrédulos, o sea, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Oh, wow. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué revelación tan extraordinaria está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que Israel va a ser salvo. ¿Cuándo, hermano? Cuando sea completada la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa esa palabra plenitud? Hay otra porción en la Biblia que dice que llegará un momento cuando vengan los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles significa el mundo gentil va a dominar Israel. Naciones paganas se llaman gentiles, van a dominar, pero aquí dice la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo. Pero ¿quién es la plenitud de los gentiles? En otras palabras, hermano, en palabras bien sencillas, cuando Dios en su propósito, escuche, cuando Dios en su propósito eterno haya salvado en su plan, en su propósito, al último gentil en la tierra, cuando la última persona haya entrado a la iglesia para convertirse en el plan de Dios, entonces vendrá, ¿qué cosa, hermano? Este cumplimiento de ¿qué? De que Israel será salvo. Y aunque esto es un poco difícil de explicarlo, porque no tenemos que hacernos la idea de que entra la última persona, luego Israel se salva. No, hermano, este es un proceso. Está queriendo decir Dios que cuando Dios haya terminado con la iglesia, su plan con la iglesia, cuando Dios haya terminado su propósito con la iglesia, cuando haya entrado la última persona en la iglesia y se va la iglesia al cielo, entonces entra el plan de Dios. ¿Para quién? Para Israel. Cuando la iglesia se va, cuando la iglesia se complementa el plan de Dios, cuando se cumple el plan de Dios, cuando todos los que tienen que pertenecer a la iglesia están allí, se van al cielo, entonces viene, hermano, ¿qué cosa? La salvación a Israel. Es decir, entra el tiempo de Israel en escena. Entra Israel en escena, porque Israel va a entrar en escena otra vez. Serán los últimos 7 años cuando Dios tratará con Israel directamente, cuando los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, aunque siempre ha tenido enemigos y hasta la fecha, hermano, Israel tiene enemigos, pero en este caso van a ser, hermano, enemigos directos. Satanás mismo siempre ha perseguido a Israel, siempre. Dese cuenta, lea la Biblia del Antiguo Testamento. Israel siempre ha sido objeto de persecución, toda su historia. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo amado de Dios, porque Israel trajo la salvación por medio de Jesús, porque Israel sigue siendo amado por Dios. El diablo odia lo que Dios ama, el diablo odia lo que Dios eligió, el diablo odia lo que Dios seleccionó, el diablo odia lo que Dios rescató. Por eso le odia a usted. El diablo odia a la iglesia también. El diablo quiere ver a los creyentes derrotados, quiere vernos caídos, quiere que volvamos al mundo, quiere vernos fríos, quiere vernos mundanos. El diablo quiere hacer todo lo posible para que la iglesia no funcione. Atiende, amado hermano. Al enemigo no le interesa una buena política en un país ni una buena economía. A él eso no le interesa. ¿Por qué? Porque una buena política y una buena economía en un país hace sentir a la gente estable, cómoda y conformada. Lo que el diablo detesta y él le tiene miedo es a una iglesia que se mete con Dios. Él le tiene miedo a la iglesia que proclama la verdad de Dios. Él le tiene miedo a la iglesia que proclama la verdad profética bíblica. Él le tiene miedo a la iglesia, a los creyentes, hermanos, que se levantan en contra del pecado. Él le tiene miedo a la iglesia que ora y ayuna para someter la potestad de las tinieblas. Él le tiene miedo al creyente, amén, que tiene compromiso con Dios. Él no le tiene miedo a los creyentes frívolos, tibios. A él le importa un pepino si yo solamente soy un creyente nominal. Amados amigos, hermanos en Facebook, al enemigo no le importa que tú vayas a la iglesia. No le importa ni siquiera que profeses la fe evangélica. No le importa ni siquiera que seas un fiel lector de la Biblia. Lo que a él
le importa y tiene temor y terror, es que tú y yo podamos lograr vencerlo con la sangre del Cordero, con la oración, con el ayuno, con la consagración. Satanás le tiene miedo a una iglesia consagrada, una iglesia llena del Espíritu Santo, porque lo único que puede repeler a los demonios es el Espíritu Santo en la iglesia, hermano, obviamente acompañado de la palabra, por supuesto, de consagración, pero él, hermano, conoce perfectamente que él puede ser derrotado cuando la iglesia tiene, hermano, esa postura de guerrear contra él. Sí. Israel, en la profecía de Dios, culminará con una victoria grandísima, extraordinaria. La iglesia culmina con algo importante, hermano. Fíjese bien. La iglesia culmina con la liberación de Israel, o más bien, la iglesia viene e inicia, o es parte, cuando viene con Cristo, de la liberación de Israel, para ponerlo de esa manera. ¿Cómo, pastor? En Hechos capítulo 1, cuando Jesús estaba siendo llevado al cielo, en aquel último escenario de la gloria de Jesús aquí en la tierra, ya resucitado, cuando estaba ahí en el monte de los olivos, ustedes se acuerdan de la Biblia, ¿verdad que sí? Estaba Jesús allí, y la Biblia dice que había como 500 hermanos que eran testigos de ese gran acontecimiento allí en el monte de los olivos. Y mientras estaba allí, los discípulos y algunos tenían, hermano, todavía una esperanza muy remota de que Cristo hiciera algo por ellos, de que Cristo libertara a los hebreos y les diera una liberación de sus enemigos, y, hermano, gloria al Señor, y cumpliera la profecía del Antiguo Testamento, que Israel sería liberado de sus enemigos. Y se atreven a preguntarle, le dicen: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Es decir, Señor, ¿nos vas a dar una absolución de los romanos o algo tiene que pasar aquí? Porque Señor, te vas y seguimos todavía bajo el imperio romano, otras palabras. Jesús no le respondió y les dijo: no os toca a vosotros saber las sazones que están en la potestad de mi Padre. Es decir, a ustedes no les interesa, no les importa saber lo que Dios tiene en mente, lo que está solamente en su potestad, en su poder. Pero les dice algo, les da una respuesta, no la que esperaban. Les da, hermano, una respuesta de autoridad y poder que la iglesia tendría. No les da respuesta política, no les da solución política, les da una solución de poder sobre las tinieblas. Y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y en todo Judea y hasta el último de la tierra. Y en ese último momento, hermano, la Biblia dice que aparecieron ángeles del cielo, ángeles, y preguntaron, le dijeron a los que estaban allí: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Por favor, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. En otras palabras, estaban dando la profecía de Zacarías. El ángel estaba confirmando la profecía de Zacarías 13, Zacarías 14, donde dice la Biblia: entonces vendrá Jehová de Sión. Estoy más o menos, gloria al Señor, citando el versículo como me acuerdo. Y pondrá su pie derecho sobre el monte de los olivos. ¿De dónde, hermano? De donde se fue Jesús. Así como el ángel dijo. Y vendrá Jehová de Sión y pondrá su pie en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos. Pero, hermano, pero antes que eso suceda, antes que el Señor Jesucristo ponga su pie en el monte de los olivos, va a haber una batalla terrible. Porque por eso estoy conectando esto con lo que dije del ejército, hermano, en el valle de Josafat. Amén. Antes de que Cristo ponga su pie en el monte de los olivos, que es cuando viene con su iglesia, con sus santos millares de creyentes, amén, habrá una batalla terrible. Satanás, hermano, Señor habrá librado una batalla terrible en el cielo con sus demonios, y Miguel el arcángel, gloria al Señor, con sus ángeles también. Habrá una derrota terrible. El diablo no tendrá entrada al cielo, gloria al Señor, ya más. Apocalipsis capítulo 12.
porque no se halló lugar para él, y será lanzado, hermano, aleluya, al infierno, a la tierra, gloria a Jesús, amén. Satanás, gloria a Jesús, al abismo, con todos sus demonios allí. Pero también, gloria a Jesús, hermano, habrá una liberación extraordinaria. Cristo vendrá con su iglesia, establecerá un reino en la tierra. Y Apocalipsis capítulo 1 verso 7, si no mal me acuerdo, dice: y verán aquel que traspasaron y llorarán por causa de que le van a reconocer que era el Mesías. Y ellos reconocerán a Jesús, y ellos sabrán que aquel Mesías que rechazaron era el mismo Jesús. Y todas las tribus, hermano, todas las tribus de Israel hará lamentación y llorarán y se arrepentirán, y en un solo día Dios perdonará sus pecados, porque eso es lo que dice Romanos: en un solo día Dios los perdonará, en el momento más difícil de toda su historia, cuando estén rodeados sus enemigos. Pero el Señor los va a librar, hermano, porque en el valle de Josafat, de acuerdo a Joel 3:11, Jehová los reunirá todas las naciones, y allí, hermano, habrá millares y millones de muertos. Gloria al Señor. Habrá una guerra, hermano, terrible, la guerra de Armagedón, la última gran guerra. ¿Usted no cree que esto es cierto? El mundo está preparado para una guerra, no con armas blancas, no con armas convencionales, hermano. La guerra de armas convencionales ya pasó. Primero fue una guerra muy pequeña, guerra con armas blancas. Ya se estrenó en este planeta la bomba nuclear por Estados Unidos en Nagasaki, en Hiroshima, en los 40s. El mundo tiene la capacidad de autodestruirse 60 veces nuclearmente. Escuche, hermano, búsquelo por allí. Puedo estar exagerando, pero búsquelo, dése de cuenta. El planeta tiene la capacidad nuclear de destruirse 60 veces. Que de repente, hermano, aparezca, o que de repente suceda una guerra, una tercera guerra mundial, no será una guerra convencional como la que hemos visto en años pasados. Será una guerra devastadora. La Biblia dice, hermano, que los elementos del cielo serán ¿qué? Conmovidos. Los elementos del cielo. La palabra cielos del griego creo que es uranius. La palabra cielos del griego es uranius. Y la bomba nuclear contiene uno de los componentes más letales, que es ¿cuál? El uranio. Los científicos o los expertos en guerra, hermano, dicen que en caso de una guerra mundial con armas nucleares, el mundo tendrá lo que se llama un invierno mundial gris. Lucas y Mateo dicen que el sol se convertirá ¿en qué? En sangre. El sol no dará su calor y la luna se convertirá en sangre. ¿Por qué? Porque el sol no podrá transmitir sus rayos directos a la tierra, porque la atmósfera estará cubierta de radioactividad. El profeta del Antiguo Testamento dice, y Dios le revela, creo que es Ezequiel, y no quiero ahora estar inventándolo, señor profeta, simplemente estoy citando una profecía del Antiguo Testamento. Dice, hermano, que la piel de esas personas va a caer como quien se quita un trapo que le queda grande y se le cae solito el trapo. Su piel se caerá de su cuerpo como quien se quita un trapo y lo deja caer de su cuerpo. Pastor, ¿qué significa eso? Léase la historia del documental de Japón y dése de cuenta que la radioactividad hizo exactamente eso. Los japoneses que estuvieron expuestos, hermano, a la radiación, su cuero cabelludo de su piel caía literalmente de su cuerpo por la radioactividad. Eso sucederá en la segunda, en la tercera guerra mundial, que no será, hermano, con armas convencionales, será con armas nucleares. Eso viene. Y el mundo no tiene las armas solamente por tenerlas, hermano. Estados Unidos no tiene las armas solamente por tenerlas. Las tienen porque un día se van a utilizar y será en el tiempo más difícil de toda la historia.
Por eso que el Señor dice: erguíos, levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Porque la iglesia somos a veces dormilones, hermano. Porque no nos damos de cuenta. Hay personas que tienen orgullo de ignorancia. ¿Sabe qué es, hermano, que es orgullo de ignorancia? No conocen la palabra. No tiene que ser un experto en escatología, yo no lo soy. Pero sí puede ser un fiel anhelador de conocer estas verdades y leerlas, profundizarse en ellas. Señor, quiero entender tu palabra. Quiero saber qué tú tienes para mí. No sucederá de un día para otro. Eso sucede con una vida de perseverancia, de compromiso con Dios, gradualmente. Cristo viene pronto. Usted viva su vida normal, siga trabajando, tenga su empleo, tenga su casa, tenga sus cositas. Pero ¿sabe qué, hermano? No podemos desviar nuestra atención, no podemos distraernos, no podemos virar nuestra vista a otro lado hermanos, sin considerar con seriedad que lo que estamos viviendo nos está indicando que Cristo viene pronto. Las profecías bíblicas, hermano, la mayoría se han cumplido. Israel vuelve a su nación ya hace años. La Comunidad Europea ya se formó como una coalición de naciones en el año 86, cuando cayeron los muros de Berlín, y quedó, hermano, aquella Europa dividida. Ahora quedó unida como una comunidad europea. Todos sabemos, hermano, que hay una comunidad europea de varios países que la componen. Esa comunidad va a elegir al anticristo. De ahí saldrá el anticristo, que gobernará todos esos países que en la Biblia fueron gobernados por grandes imperios. Todo eso está preparado. Todas las profecías grandes, mayores, están listas. Hermano, listas. No tenemos que esperar que Israel vuelva a su tierra. Ya han vuelto, están volviendo. No podemos esperar que se reúnan, hermano, las naciones de Europa para formar la coalición para el anticristo. Ya están reunidas. Hambres, terremotos, pestilencias, guerras, gobiernos corruptos, apostasía en la iglesia, predicadores falsos, predicadores mentirosos, ya están en función. Enfriamiento en la iglesia, indiferencia en la iglesia, ya está en función. Alerta, alerta. Dios bendiga a todos aquellos predicadores que proclaman este mensaje hoy en día. Dios bendiga a aquellos hombres que tienen la habilidad, hermano, que tienen el grande privilegio de predicar, hermano, por la televisión, por estos medios que les permiten ser vistos por millones de personas. Pero que desgraciadamente algunos de ellos, con todo el respeto, hermano, no se atreven a hablar de estas cosas porque creen que son, no sé, como que no está en su ética. Como que le van a faltar respeto a la audiencia, como que se van a ver ridículos ante los materialistas y predicadores secularistas que se están enriqueciendo porque a ellos no les conviene esto, porque quieren quedarse aquí para gozar sus fortunas. Pero la iglesia que ama a Cristo proclama el evangelio de Jesús y dice: Cristo viene pronto. La iglesia que ama a Cristo, el creyente, el predicador que ama a Cristo, dice: Cristo viene pronto. Alértate, hermano, cuídate, hermano, persevera, hermano, sé fiel a Cristo. Cristo viene pronto. Son tiempos dificultosos. Quiero que en esta ocasión usted se ponga de pie conmigo, por favor. Mi anhelo es que usted lleve la palabra de Dios en su corazón. Mi anhelo es que las personas que nos miran allí también a través de esta plataforma lleve esa palabra en su corazón. Puede ser que alguno me escuche que a lo mejor no esté de acuerdo con alguna interpretación o concepto que tengo acerca del libro de Daniel. Podemos diferir en alguna cuestión. Solamente quiero decirle que hay una realidad muy grande en esto. Y es que Cristo viene. Y eso es indebatible, excepto para el mundo, excepto para los escépticos, excepto para los materialistas, secularistas.
a los que quisieran vivir para siempre en este planeta y gozar el placer, pero eso no durará. Inclina su rostro, por favor, y tome en seriedad su relación con Cristo. Iglesia, estamos a 3 de este año 2021. Permita que este año suceda algo extraordinario en su corazón, en mi vida, en su vida y en esta congregación. Padre, gracias. Yo te bendigo, amado Jesús. Yo te doy gracias por tu palabra preciosa, Señor. No pretendo ser un experto en escatología, ni menos. Solo quiero sencillamente exponer tu palabra en lo que yo puedo hacerlo, Señor amado. Y te pido, Dios mío, que esta palabra, Señor, haga efecto. Que tu palabra no retorne a ti vacía. Que aquellos que nos miran, Señor, a través de esta plataforma Facebook, que tú los bendigas, que tú toques el corazón de alguien, que tú, Señor, toques su vida, Dios mío. Que esta palabra trascienda más allá de estas 4 paredes. Por los hermanos que están aquí, Señor, bendícelos, guárdalos. Porque es tiempo de compromiso, es tiempo de afirmar nuestros pasos, es tiempo de afirmar nuestra relación contigo. No podemos, Señor amado, estar a medias. No podemos, Señor amado, estar claudicando entre 2 pensamientos, pensando si lo hacemos o no lo hacemos, Señor. Es tiempo importante para la iglesia, es tiempo importante para nosotros, cada uno como individuos, Señor, reafirmar nuestra vida. Enséñanos, ayúdanos, Señor. Y que tu palabra, Señor, tu palabra lleve fruto en cada uno para la gloria de Jesús. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús.